Revelados dos casos espeluznantes de brujas, secretos oscuros y misterios sin explicación. La oscuridad caía sobre el barrio como una manta pesada. Las sombras se alargaban y retorcían, susurrando secretos que parecían mermar la cordura de quienes las habitaban. Laura, madre soltera de 32 años y enfermera exhausta tras un largo turno, sentía el miedo atravesar su piel. Las historias sobre brujería se habían esparcido velozmente, dejando un rastro de temor. Las brujas merodean por aquí, se escuchaba, y cada murmuro era un eco gélido que reverberaba en su mente. Con cada paso por las calles desiertas, las luces de las casas se volvían más tenues, como si la esperanza se extinguiera con ellas. No mires a los ojos de las sombras, le habían aconsejado, y, sin embargo, su pulso se aceleró cuando notó la casa de doña Elena iluminada con ese extraño resplandor verdoso que parecía prometer pesadillas. La anciana, de quien todos hablaban como si fuera un demonio en forma humana, no era solo una figura del pasado, sino un emblema de lo inexplicable. Las risas de los niños se han convertido en lamentos, pensó, el miedo carcomiendo su corazón. Las pesadillas de Valeria se habían vuelto más vívidas, cada noche despertaba llorando, sus pequeños ojos sin brillo, describiendo figuras alargadas que la acechaban en la oscuridad. Laura se sentía atrapada entre la desesperación y la determinación. Esa última noche, el terror la empujó hacia la puerta de doña Elena. Una mezcla de miedo y necesidad se apoderó de ella, y antes de que pudiera pensarlo dos veces, ya estaba frente a la casa cuyos secretos jamás había osado hurgar. Además de su corazón palpitante, el aire estaba impregnado de una mezcla de hierbas secas y algo más, un aroma que hizo que su estómago se retorciera. ¿Por qué me miras así, Laura?, preguntó doña Elena, atrapándola en una mirada profunda, como si conociera cada rincón de su alma. No pudo responder, el miedo la ahogaba. Las sombras no solo son oscuridad, agregó la anciana, a veces son más cercanas de lo que piensas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Laura sintió que algo se chisporroteaba en el aire, la energía se transformaba en una carga eléctrica, y el temor se acentuaba. A medida que se alejaba de la casa, un golpe sordo retumbó en su puerta. Con el corazón en la garganta, se dirigió hacia allí, solo para encontrarse con la nada. Sin embargo, el viento le trajo un susurro escalofriante, una advertencia clara: las brujas no solo están en las sombras, Laura. El aire se tornó aún más denso, la atmósfera cargada de un terror que la hacía sudar frío. La visión de Valeria en su cama, la pequeña rígida de miedo, llenó su mente. ¿Podría proteger a su hija de esas sombras que parecían cobrar vida? Con cada latido, una pregunta retumbaba en su mente: ¿hasta dónde llegarían las sombras para separarlas? La respuesta era incierta, pero el peligro estaba más cerca de lo que ella nunca había imaginado. El amanecer llegó como un susurro, tibio y engañoso, pero Laura no lo percibía. La noche había sido un laberinto en su mente, donde los ecos de las sombras danzaban a su alrededor. Se despertó antes de que el sol se asomara, el rostro de Valeria iluminado solo por un tenue rayo de luz que se colaba por la ventana. La pequeña parecía más pálida que nunca, como si algo la consumiera desde adentro. El corazón de Laura se apretó en su pecho al ver esos ojos perdidos, llenos de un temor indescriptible. ¿Qué tienes, mi amor?, preguntó, tratando de contener la desesperación en su voz. Valeria no respondió. Su mirada estaba fija en el rincón más oscuro de la habitación, como si viera a alguien o algo que Laura no podía. No hay nada aquí, intentó tranquilizarla, pero el nudo en su garganta solo se apretó más. La incertidumbre se adueñaba de ella. Tenía que ir a trabajar, pero cada segundo que pasaba lejos de su hija la llenaba de angustia. Aún así, sabía que no podía permitir que el miedo dominara su vida. Tomó una decisión: al regresar,
Se enfrenta a las brujas, enfrentaría a doña Elena. Necesitaba respuestas, aunque el sudor frío en su espalda le advertía que la verdad podría ser más aterradora que cualquier historia que había escuchado. A medida que avanzaba por las calles, la atmósfera parecía distinta. Las miradas de los vecinos eran veladas y llenas de temor, como si todos compartieran un secreto oscuro del que Laura era la única ajena. El sonido constante de sus pasos resonaba en la soledad, amplificando su inquietud. El transporte público estaba casi vacío y los escasos rostros reflejaban una angustia similar a la suya. Algo terrible estaba sucediendo en el barrio. Las horas pasaron pesadamente, cada minuto en el hospital era una tortura. Laura revisaba su reloj con nerviosismo, preguntándose si Valeria estaba bien. La conexión que había entre ellas era un hilo frágil, pero poderoso. Al finalizar su turno, salió corriendo hacia casa, el pulso acelerado, deseando que la jornada se hubiera desvanecido. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. El corazón le dio un vuelco. ¿Acaso Valeria había salido? Casi se abalanza dentro, horrorizada por la idea de que algo le hubiera sucedido. La habitación estaba a oscuras, el silencio era ensordecedor. Valeria, gritó, alzando la voz con desesperación. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. No había respuesta. Con cada paso que daba hacia la habitación de su hija, el terror se exacerbaba en su pecho. La puerta estaba del lado opuesto, y pudo ver a su pequeña, sentada en la cama, la mirada perdida en el aire, murmurando palabras inaudibles. ¿Qué pasa, mi niña? Laura se acercó, el miedo paralizándola al ver la expresión vacía de Valeria. La pequeña giró su rostro lentamente, y Laura sintió que el aliento se le cortaba. La voz de Valeria sonó débil, como si estuviera hablando desde un mundo lejano. Mamá, las sombras vienen a por mí sin saber qué más hacer. Laura la abrazó fuertemente, como si ese acto pudiera protegerla. Justo en ese momento, un ruido sordo provenía del patio trasero. Era como un roce contra la ventana, uno que parecía acecharlas, acercándose cada segundo. Las sombras que había sentido la noche anterior cobraban vida. Laura se quedó helada, preguntándose si estaban verdaderamente solas. Las sombras no están fuera, están dentro, murmuró, pero las palabras se quedaron ahogadas en su garganta. La certeza de que debía actuar se hizo más intensa, cada fibra de su ser sabía que la batalla contra lo desconocido apenas comenzaba. Con el corazón latiendo desbocado, dio el primer paso hacia el patio. La oscuridad la aguardaba, ¿qué descubriría ahí afuera? El patio parecía un abismo de penumbras, una extensión de sombras que devoraba la luz que aún titilaba al borde del día. Laura avanzó con cautela, el eco de sus pasos reverberando contra las paredes frías. La brisa cargaba un aliento helado, como si un susurro maligno recorriera el aire. La mente de Laura luchaba entre el deseo de proteger a Valeria y el impulso de retroceder, pero no podía darse el lujo de huir. La ventana del patio estaba abierta, y a través de ella un fuerte golpe la hizo sobresaltar. Se lanzó hacia allí. Valeria, la voz de su hija, un timbre melódico y desgarrador, resonó en sus oídos. Mamá, ya vienen. Algo dentro de su pecho crujió y un sudor frío empapó su frente, ese tono familiar de su hija se sentía distante, como si alguien más lo estuviera usando. Consciente del peligro, se aproximó a la ventana. Desde la oscuridad, una figura difusa emergió, recostada contra la pared del fondo. No se parecía a nada humano, tenía una forma siniestra, como una sombra que había perdido toda identidad. El miedo se enredó en su garganta, y el impulso de regresar dentro parecía cada vez más fuerte. Pero, ¿qué podría hacer Valeria sola contra eso? Valeria, gritó de nuevo. La niña no respondió. Sus ojos estaban completamente vacíos, llenos de un terror profundo que Laura quería borrar. La figura en el patio avanzó un paso, y en ese instante, un grito desgarrador sacudió el aire, un sonido que no podría olvidarse. Era un lamento, una tristeza que penetraba los huesos. Al ver la forma familiar de la figura, Laura se detuvo. Era doña Elena, la anciana del barrio, pero ya no tenía el aspecto amable que recordaba. Su rostro había sido reemplazado por una masa oscura, marcas de lo que parecían estar hechas de sombras.
Su mirada atravesó el corazón de Laura. Nunca debiste tocar lo que no conocías, susurró, y el eco de sus palabras llenó el espacio con un tono amenazante. Laura sintió una presión abrumadora, como si el aire se volviera denso y pesado. Todo su ser quería reaccionar, pero el terror la mantenía estática. ¿Qué le has hecho a mi hija?, exclamó, enfrentando a la figura. No he hecho nada. Es la misma oscuridad que tú has olvidado conquistar, respondió la anciana, y el aire vibró con una fuerza inusitada. Valeria, en su cama, murmuraba cada vez con más intensidad. Laura sintió un grito interno: sal de su cuerpo. Pero la pequeña pareció escuchar la advertencia apenas como un eco distante. La figura siguió acercándose, el rostro de doña Elena distorsionándose en una mueca grotesca. En un repentino momento de claridad, Laura comprendió que la respuesta no estaba en huir, sino en enfrentar esas sombras que habían acechado siempre su hogar. La luz del día comenzó a desvanecerse rápidamente, pero ella sentía la chispa de su amor por Valeria todavía ardiendo. No dejaré que te lleves a mi hija, gritó, decidida. Un temblor recorrió el suelo, y el viento aulló su desafío. La figura de doña Elena se desvaneció, pero el terror que había sembrado en su corazón quedó. Nos vemos pronto, resonó su voz en el aire, como un eco que jamás se apagaría. Laura retrocedió hacia la puerta, sus pensamientos luchando en un campo de guerra interno. Sabía que esto apenas comenzaba. Valeria no estaba a salvo. Algo más estaba acechando en las sombras de su hogar. Mientras cerraba la ventana, un grito desgarrador retumbó en la casa. «¡Mamá!», clamó Valeria, y en su voz había un terror que helaba la sangre. Laura giró rápidamente. ¿Qué más podría venir? La noche apenas comenzaba y el soleado día había sido solo un engaño. Las sombras, los secretos, todo estaba a punto de revelarse. ¿Estaba Laura preparada para la oscuridad que acechaba cada rincón de su vida? ¿Podría encontrar la fuerza para salvar a su hija antes de que fuera demasiado tarde? El grito de Valeria resonó en la casa, y Laura sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Con el corazón latente, corrió hacia la habitación de su hija, cada paso pesado como si la tierra misma se resistiera a su avance. El silencio en el pasillo era inquietante, como si las paredes quisieran absorber su angustia. Al abrir la puerta, encontró a Valeria en la cama, su pequeño cuerpo temblando. La luz de la lámpara parpadeaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes, y en su rostro había una expresión que Laura jamás había visto. La niña estaba atrapada en un estado de terror, murmurando incoherencias mientras sus ojos miraban hacia un rincón oscuro de la habitación. «Valeria», gritó Laura, desesperada. «¿Qué está pasando?». La niña giró lentamente la cabeza hacia su madre, y Laura sintió una punzada en el estómago. Había algo en su mirada, un vacío que la consumía. «Mamá, no puedo parar de verlas», soltó la pequeña, su voz quebrada y ronca. «Son sombras, vienen a por mí». Laura se acercó, tomó las manos de su hija entre las suyas y sintió un frío que desbordaba su ser. «Estoy aquí, Valeria. No dejaré que te hagan daño. Te prometo que todo estará bien». Pero en su corazón había algo que le decía que esas sombras no eran simples ilusiones. De repente, un fuerte golpe resonó de nuevo, esta vez procedente del armario. Valeria se encogió, y Laura, decidida, se acercó al mueble. Estaba sellado, como si nadie lo hubiera abierto en años. Sin embargo, le pareció que una pincelada de oscuridad se filtraba por las rendijas. «Sal de ahí», bramó, su voz temblando mientras levantaba la mano para abrir la puerta. Al hacerlo, un aire helado salió disparado, como si algo del otro lado hubiera estado esperando su momento. Dentro, encontró solo ropa vieja, un olor a moho y el eco de un susurro que le erizó la piel. «Compórtate, nunca estarás a salvo». Laura retrocedió, la adrenalina surgiendo en su cuerpo. «No», murmuró, sintiéndose arrastrada de nuevo a la confusión. Se giró hacia Valeria, quien ahora lloraba, los ojos abiertos de par en par, mirando hacia el armario como si vislumbrara algo en lo profundo de la oscuridad. Un estallido retumbó de repente desde el pasillo, seguido de un susurro que se transformó en un grito ensordecedor. «La brujería no termina aquí»,
resonó en el aire, y el eco reverberó en las paredes consolidadas de la casa. Ambas se cubrieron los oídos, pero esas palabras atravesaron su mente, llenándoles de terror. Laura sintió una oleada de desesperación. Valeria, tenemos que salir de aquí. Ahora, dijo, hablando rápido, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Mientras giraban hacia la puerta, un nuevo ruido, un goteo constante, comenzó desde el techo. Tina oscura caía sobre el suelo, como si la plena oscuridad estuviese lloviendo sobre ellas. Sin pensarlo dos veces, Laura tomó a su hija en brazos y corrió hacia la salida de la habitación. La cama chirrió, las sombras parecían extenderse hacia ellas, y el aire se tornó irrespirable. Ya no era un mero juego de luces, ese lugar parecía cobrar vida, como si su hogar se convirtiera en su mayor enemigo. Al salir al pasillo, el sonido del viento se intensificó, un lamento que arrastraba sus pasos hacia la entrada principal. Una presencia abrumadora parecía atraparles, como si miles de ojos invisibles las observaran. «Mamá». «Vienen», gritó Valeria, señalando hacia la oscuridad que se acumulaba al final del pasillo. Laura giró la cabeza y lo vio una figura alta, contorneándose entre las sombras. La presencia se acercaba lentamente, y con cada paso, el aire se enfriaba, apretando su pecho. El terror se adueñó de Laura, necesitaba hacer algo. «No», gritó nuevamente, esta vez con el corazón en la mano. «No permitiré que te lleven. No dejaré que las sombras se queden con nosotras». El eco del grito resonó en la casa, y cuando la figura dio un paso más, Laura sintió que la oscuridad se cernía sobre ellas, como si todo estuviese a punto de desmoronarse. De pronto, un fogonazo iluminó el pasillo. Era un destello de luz que provenía de la ventana, interrumpiendo la ceguera de las sombras. ¿Podría ser su única esperanza? Mientras el terror aumentaba, Laura entendió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Si había un camino para escapar, lo tendría que descubrir ahora o jamás. Pero, mientras corrían hacia la luz, una risa sibilante resonó a su alrededor, envolviéndolas en un calabozo de incertidumbre. ¿Crees que puedas huir? Esto recién comienza. Rebotó en sus oídos, y el suelo bajo sus pies pareció temblar. El tiempo se desvanecía. ¿Podrían encontrar la salida antes de que la oscuridad lo reclamara todo? ¿O la verdad oculta detrás de las sombras sería más terrible de lo que nunca imaginaron? Laura sintió que el corazón le latía con fuerza mientras se precipitaba hacia la luz. No sabía si era un refugio o una trampa, pero no podía esperar, cada instante contaba. Valeria temblaba en sus brazos, su cuerpo cálido contrastando con el frío que emanaba de las sombras abrumadoras a sus espaldas. Esa risa, resplandeciente de malicia, todavía estaba en sus oídos. «No puedes escapar», resonaba en su mente como un eco persistente. Laura apretó los dientes, luchando contra la desesperación que intentaba arrastrarla hacia abajo. La ventana brillaba como una promesa de salvación, y el trasluz parecía tener vida propia, vibrando con un aura de escaparate. ¿Era real? Laura se preguntó si, al cruzar, encontraría más que solo claridad. Pero no había tiempo para pensar. Sin mirar atrás, dio un paso firme hacia adelante. En el momento en que alcanzaron el umbral iluminado, un grito desgarrador llenó la habitación. Una sombra se deslizó a su lado, fría como la muerte. Laura, sintiendo el peligro, se lanzó hacia la abertura, pero algo en su interior clamaba porque no debía hacerlo. Entonces, sintió una presión en el hombro. Era Valeria. La niña había visto algo que su madre no sabía, el terror en sus ojos no se parecía al miedo normal, era una mezcla de pánico y comprensión. «No, mamá. Es un engaño». La advertencia salió de sus labios como un susurro, pero la urgencia era clara. El momento de confusión fue breve. Laura, con una madre instintiva, sintió que debía desobedecer a esa luz. En su pecho, un instinto primitivo la alentaba a retroceder. Así que dio un paso atrás, arrastrando a Valeria con ella. Las sombras se acercaron, y el frío se intensificó, como si el miedo mismo quisiera consumirlas. La figura oscura parecía irritarse por su resistencia.
Escapa si puedes, dijo, su voz ahora se había vuelto un rasguño sibilante, cargada de burlas. La entidad avanzó un paso más, y los ojos brillaron con un fulgor malicioso que paralizó el cuerpo de Laura. Mamá, corremos. Valeria gritó, tomando la mano de su madre y arrastrándola unas cuantas zancadas hacia atrás, lejos de la creciente oscuridad. La sala entera parecía encogerse, las paredes latían con el eco de su terror, y la luz de la ventana se desvanecía, como si una nube oscura hubiera decidido ocultar su esperanza. ¿Por qué no puedo irme? Laura se preguntaba mientras luchaba con la desesperación. Pero había algo más allá de la figura, un movimiento al borde de su visión. Las sombras pululaban como un enjambre, vibrantes por el deseo de atraparlas. Algo inhumano se agitaba en sus entrañas, una fuerza que amenazaba con devorarlas. Valeria, que había estado mirando fijamente hacia las sombras, comenzó a llorar. No son solo sombras, mami. Son almas atrapadas. Están aquí para quedarte con nosotros. Laura sintió que su sangre se helaba. ¿Almas? El miedo se transformó en horror, dando paso a una confusión aún más abrumadora. No quería creer en la verdad que su hija revelaba, pero el destello de comprensión parpadeaba en su mente. ¿Era posible que la casa estuviera maldita? La entidad, imponente, avanzaba, y la oscuridad que la rodeaba se volvía tangible, como un túnel sin final. Pero, en ese momento de desesperación, Laura recordó una historia que había escuchado de su abuela sobre el sacrificio. Cualquier sacrificio tenía una consecuencia. Mamá, repitió Valeria, sollozando. La conexión entre ambas era evidente. En ese instante, Laura se dio cuenta de lo que tendría que hacer, lo que pudiera salvaguardar su vida y la de su hija, pero el costo podría ser inimaginable. Con la resolución brillando en su mirada, giró hacia la figura oscura. No nos tendrás. La voz de Laura resonó firme, desafiando la oscuridad misma. Pero el eco de su valentía se sintió tambalear, siendo un mero intento de resistir. Entonces, el suelo crujió, un fuerte golpe que sacudió los cimientos de la casa. Con una intensidad que desgarraba, las paredes comenzaron a retorcerse, como si quisieran liberarse de los secretos que habían guardado durante años. La casa no estaba preparada para enfrentarse a lo que se estaba desatando. Fue entonces que en un giro final, la risa de la figura oscura se tornó aguda, desgarradora, y antes de poder reaccionar, un grito brotó de los labios de Valeria. Mamá, corre. Corre. El tiempo se reflejó en un momento interminable. ¿Podría Laura romper el ciclo antes de que su sacrificio se volviera inevitable? ¿Era el amor maternal suficiente para vencer a las sombras? Mientras el suelo se partía, Laura comprendió que su única salida era enfrentarse al horror. Pero, ¿podría descubrir el verdadero secreto que habitaba dentro de esas sombras antes de que fuera demasiado tarde? La casa estaba lista para el clímax, y la brujería apenas comenzaba. El suelo continuó temblando bajo sus pies mientras la figura oscura se abalanzaba hacia ellas. La risa se convirtió en un grito estridente que retumbaba en la sala, llenando el aire con una sensación de desesperanza palpable. Laura sostuvo a Valeria contra su pecho, sintiendo el calidez de su hija mezclada con el frío que emanaba de la sombra. «Debemos salir de aquí», gritó Laura, pero no sabía a dónde ir. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y la luz se desvanecía rápidamente, tragada por el horror tangible que las rodeaba. Su mente corría, buscando una salida, un lugar donde el miedo no pudiera alcanzarlas. Las sombras comenzaron a retorcerse, formando formas humanoides que se alzaban y caían a su alrededor. Mamá, las almas no quieren que nos vayamos. Valeria sollozó, temblando como una hoja, sus ojos reflejando un miedo indescriptible. Laura sintió que el aliento se le cortaba, un frío voraz le envolvió el corazón. Temía que su hija tuviera razón. «Yo no voy a dejar que esto nos atrape», gritó Laura, pero la figura oscura se acercaba cada vez más. Su sonrisa retorcida parecía burlarse de su valentía. Recitó mentalmente los recuerdos de la historia de su abuela, buscando algún resquicio de esperanza o un hechizo que pudiera invocar. Las almas atrapadas, si solo pudieran liberarse.
De repente, con un nuevo destello de determinación, Laura se giró hacia Valeria y le dijo en voz baja, voy a intentar algo. Necesito que te quedes aquí y que te aferres a la luz. No te muevas. No, mami. No me dejes. El llanto de Valeria atravesó el aire como un cuchillo, intensificando el terror en el pecho de Laura. Pero sabía que tenían una oportunidad, aunque pequeña. Si la oscuridad estaba compuesta de almas, tal vez podría encontrar una manera de liberarlas y, con suerte, de salvar a su hija en el proceso. Laura respiró hondo y empezó a caminar hacia la figura. Liberada las almas atrapadas, su voz resonó con un crujir como el de un trueno. Os ordeno que dejéis salir a los que están retenidos aquí. Las sombras se detuvieron, titilando como llamas ante una brisa. El frío intenso pareció vacilar por un instante. Laura sintió su corazón acelerarse. ¿Podría estar funcionando? Sin embargo, la figura oscura no reveló ninguna señal de retroceso. Al contrario, su risa se intensificó. Tú no tienes poder aquí. Este lugar es mío. La risa resonaba en las paredes, como si la misma casa se burlara de su intento. Las almas comenzaron a gritar en un clamor desesperado, su dolor se entrelazaba con el eco de la risa, como una sinfonía aterradora. No lo harás. No te lo permitiré. Laura gritó. Sintió una corriente de rabia y amor maternal arremeter en su interior. Se acordó de las historias que su abuela contaba sobre los sacrificios y los rituales, sobre la fuerza de una madre lista para proteger a su hija a toda costa. Alzó las manos hacia las sombras, sintiendo un calor profundo crecer. Si debo sacrificarme para liberarlas, lo haré. Pero no sin luchar primero. Con cada palabra, el aire se volvía más pesado, y la figura oscura se abalanzaba. En una explosión de luz, una esfera de energía se formó a su alrededor, empujando a las sombras hacia atrás. Valeria, agárrate fuerte, gritando, mientras la luz brillaba intensamente. Pero en medio de su desesperación, la figura oscura sonrió, como si supiera algo que Laura no. Tu sacrificio será en vano, lo dijo con tal desprecio que hizo eco en la cabeza de Laura. La esfera de luz comenzó a tambalearse, las sombras se acercaban con renovada fuerza, despojando a Laura de su aliento. La figura oscura extendió sus garras, listas para cerrar el círculo. Laura giró hacia Valeria una vez más, el temor llenando su pecho, sintiendo que podría perderlo todo. Debemos unir nuestras fuerzas. Pero en ese instante, un grito tronador resonó, haciendo que las paredes temblaran aún más y que, en el fondo, una verdad horrible resonara, no las salvarás. Están demasiado perdidas. Y entonces, Laura supo que el verdadero sacrificio era mucho más profundo de lo que había imaginado. Estaba al borde de descubrir un secreto que la cambiaría para siempre, en un giro inesperado que podría costarle no solo su vida, sino la de su hija también. El eco espeluznante del grito reverberó en la habitación, como si la misma casa se regocijara en su desesperación. Laura sintió que se le helaba la sangre. La figura oscura, imponente y aterradora, se acercaba con un paso seguro. Las garras alargadas brillaban con un resplandor oscuro, y el aire se tornó más helado a su alrededor. Mamá, no. Valeria gritó, sus ojos desbordándose de lágrimas al ver cómo la oscuridad se abalanzaba. Laura, a pesar de su pavor, no podía ceder. Valeria. Tu luz, ordenó, mientras una oleada de impotencia le presionaba el pecho. Con un parpadeo, el destello de la esfera comenzó a desvanecerse. No. No puede suceder. Pensó. El tren de su angustia dio paso a un torrente de recuerdos, las risas, las historias de su infancia, las noches en vela cuidando a su hija. Todo eso la mantuvo de pie, aunque el miedo intentaba devorarla. Las almas no deben quedar atrapadas, murmuró para sí misma, tomando fuerzas de cada rincón de su ser. Con un esfuerzo monumental, alzó las manos. Valeria, enciende tu luz. Hazlo por ellas. La niña, entre sollozos, cerró los ojos y, por un instante, un brillo tenue comenzó a emanar de sus pequeñas manos. Era una luz frágil, como un rayo de sol que asoma en un día nublado. Pero no era suficiente.
La figura oscura estaba tan cerca ahora que Laura podía sentir su aliento helado en el rostro. Una risa burlona surgió, deslizando un escalofrío que se adhirió a su piel. ¿Crees que con un mero destello puedes desafiarme? Las almas están condenadas, como tú lo estarás pronto. No, gritó Laura, y en un acto de desesperación, dejó escapar un grito desgarrador, una convocatoria no solo a las almas, sino a todas las madres que habían luchado por sus crías. Escuchadme. Estoy aquí. Estoy dispuesta a luchar, a sacrificarme si eso es necesario. Con esas palabras, una llamarada de luz brotó de Valeria, resplandeciendo con fuerza inesperada. Las sombras vacilaron, tomadas por sorpresa. Era una luz visceral, llena de amor y desesperación ilimitada. Laura sintió que una corriente de energía la atravesaba, una conexión profunda con su hija que la empoderaba. Sigue, Valeria. Nunca te detengas. La esfera de luz volvió a cobrar vida, aumentando en intensidad, rebotando contra las paredes llenas de angustia. La figura oscura se detuvo, sus ojos vacíos ahora reflejaban temor. Eso no servirá de nada, madre, continuó burlándose, pero había un tambaleo en su voz. Estás atada a esto tanto como las almas que crees que puedes liberar. Valeria, asombrada y llena de corrosiva energía, se acercó a su madre. Las sombras comenzaron a disolverse, llevándose consigo los gritos de agonía que resonaban en la sala. Pero, en el instante de respiro, algo horrendo sucedió. Las almas atrapadas comenzaron a salir, pero no eran las luces sanadoras que Laura había imaginado. Eran sombras retorcidas, dolorosas, con rostros desesperanzados que clamaban en silencio. La risa de la figura resonó, más fuerte. Las almas no son las únicas que están perdidas. La casa tembló, y con cada grito desgarrador de las almas, Laura sintió que su propia esencia se debilitaba. Con el terror invadiendo su ser, supo que el sacrificio era más claro de lo que había pensado. No solo se trataba de liberar a las almas, sino de una verdad oscura que las unía a ella y a su hija de una manera que jamás creyó posible. Valeria, ven aquí, gritó, pero las sombras comenzaban a envolver a la niña. No puedo, mami. Ellas están llamando. La pequeña extendió su mano hacia las almas, ignorando la advertencia de su madre. De repente, una revelación helada la hizo temblar. La oscuridad no solo acechaba a su hija, sino que había estado tejiendo su red a lo largo de toda su vida. Historias de traiciones, secretos familiares que ahora volvían en una marea oscura. ¿Qué parte de su historia se estaba revelando en este instante crítico? Laura sintió que el pánico la ahogaba, y sin saber qué hacer, se lanzó hacia su hija justo cuando la figura oscura se interpuso entre ellas. ¿Verdad crees que hay luz en esta oscuridad? Tu viaje acaba aquí, susurró con un eco frío que prometía desgarro. La sombra retrocedió y de nuevo, el mundo se oscureció. Laura sabía que el desenlace estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. El sacrificio tenía que hacerse, pero ella no dejaría que su hija se perdiera. Lo que había comenzado como una lucha se enfrentaba a una travesía interna, una verdad que podría cambiarlo todo. Y en medio de esa negrura, la pregunta resonó en su mente: ¿estás dispuesta a descubrir el verdadero significado de la oscuridad? La atmósfera en la habitación se volvía irrespirable. Con cada resplandor que emanaba de Valeria, la oscuridad parecía sacar más fuerza, retorciéndose y expandiéndose como una serpiente hambrienta. Las sombras no eran solo presencias, eran recuerdos, visiones de rostros conocidos, de seres queridos que habían sufrido o desaparecido. Cada imagen se unía a la maraña de desesperación que la figura oscura tejía con maestría. Valeria, cierra los ojos. Laura gritó. El pánico la invadía como una marea. Pero Valeria estaba inmóvil, atrapada entre el horror y la fascinación. Laura sabía que la única manera de salvar a su hija era enfrentarse al miedo que la sombra representaba. Pero ¿cómo podría luchar contra algo tan profundo y voraz? Mientras luchaba con sus pensamientos, la figura alzó una de sus garras y apuntó hacia Laura. Tus intentos son en vano. Cada acción tiene un peso en la balanza de la vida y la muerte. Y tú, oh, madre, tienes más deudas que puedes pagar.
Las palabras del ser oscuro resonaron en la mente de Laura, haciendo eco de sus propias inseguridades. Recordó momentos de su vida, decisiones que habían conducido a pérdidas tristes y a secretos que no debían ser revelados. ¿Acaso todo su pasado la había llevado a este instante? Laura notó que el halo de luz que rodeaba a Valeria comenzaba a menguar. No. Valeria, usa tu luz. Eres más fuerte que esto. Su corazón latía con furia, sintiendo que cada segundo era un golpe contra su determinación. La desesperación era palpable, y la figura oscura empezó a reír, un sonido que erizaba la piel. ¿Acaso no ves que la oscuridad siempre reclamará lo que le pertenece? Tu hija es un faro, pero cada luz también proyecta una sombra, y esa sombra será su condena. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Laura. La luz de Valeria palpitó débilmente como una vela que se aferra a su último aliento. Laura sintió que la distancia entre ellas se hacía más y más grande, como un abismo insalvable. «¿Qué debo sacrificar?», murmuró, casi en un susurro. La figura se inclinó hacia ella, acercando su rostro cubierto de oscuridad. Todo, o nada. Con una determinación renovada, Laura buscó entre sus recuerdos, aferrándose a los instantes más puros de amor, a las sonrisas compartidas, a las promesas de cuidar a su hija. No dejaré que te lleves a Valeria. Si mi sacrificio es lo que deseas, aquí estoy, proclamó con voz firme. En un súbito impulso, Laura cerró los ojos, sintiendo como la energía palpitante que había tomado forma en su interior fluyó hacia afuera, construyendo una barrera de luz. La atmósfera cambió. El frío comenzaba a ceder. Valeria abrió los ojos, encontrando la fuerza para encajar su luz con la de su madre, creando una brillante esfera en medio de la oscuridad. «Vamos, juntas», gritó Laura, mientras la combinación de sus luces luchaba contra las sombras. La figura oscura, sorprendida, retrocedió unos pasos, dejando escapar una risa iracunda. No son más que destellos ante la eternidad de la noche. En el momento en que la luz parecía ganar terreno, Laura sintió una punzada en el pecho. Un dolor punzante como una traición. «Valeria», gritó, pero la pequeña se encontraba en un trance, atrapada entre los gritos de las almas liberadas y las sombras seductoras. «Ellas me necesitan», murmuró Valeria, mientras su luz se tambaleaba. Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, el eco de los lamentos ahogándose en un crescendo de dolor. «No, Valeria. No eres solo una luz. Eres mi hija. Y tú eliges tu propio destino». Con esas palabras, un estallido de luz empujó la negrura, pero tuvo que preguntarse si era suficiente para romper la conexión de su hija hacia aquellas sombras. La figura oscura se desvaneció un momento, pero el eco de su risa resonó en la habitación. «El verdadero sacrificio está por venir. Y cuando llegue, ¿quién se perderá en la negrura?». Laura supo que la lucha apenas comenzaba, cada paso que daban hacia la luz también las empujaba hacia una revelación aterradora. El sacrificio no solo era físico, sino un viaje al corazón de sus secretos más oscuros. Y entonces, en el eco de aquella habitación atroz, un susurro recorrió el aire frío: «¿Cuánto estarías dispuesta a sacrificar por aquellos que amas?». Un desafío que resonaría en sus corazones por siempre. La luz temblorosa que Laura y Valeria irradiaban parecía una gota de esperanza en medio de un océano de oscuridad. Sin embargo, el frío que helaba sus huesos no se disipó. La habitación continuaba siendo un campo de batalla, tranquilo por momentos, pero lleno de una tensión latente que podía reventar en cualquier instante. Laura sintió que su corazón latía en su garganta. ¿Qué hizo que esta oscuridad se alimentara de nosotros? ¿Qué nos unió a ella?, pensó, mientras los murmullos desgarradores a su alrededor comenzaban a convertirse en un canto de desesperación. Las almas atrapadas eran como hilos de una tela que se tejía cada vez más densa, acercándose poco a poco a ella y su hija. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. ¿El sacrificio, qué significado tiene realmente?, se preguntó una vez más sin respuestas. Sabía que enfrentarse a la sombra era solo el primer paso. Con un último aliento, tomó la mano de Valeria, sintiendo su electricidad vital mezclarse con su propia energía. «Nosotros lo podemos lograr.
exclamó con la voz firme, aunque la inseguridad le taladraba el pecho. La luz se intensificó. El halo que las rodeaba comenzaba a romper fragmentos de la oscuridad, haciendo que el aire frío se tornara un poco más cálido. Sin embargo, en el instante de triunfo, la figura oscura emergió nuevamente del abismo. Sus ojos, dos pozos de tinieblas, brillaban con un rencor que a Laura le hizo sentir que le atravesaba el alma. ¿Acaso crees que la luz podrá vencerme? Retumbó su voz, cargada de un eco aterrador que resonaba por toda la habitación. Soy el recuerdo de todos aquellos que han caído, el miedo que permanece en cada rincón. Y tú, madre, eres la llave para que sean muchos más. La sonrisa cruel de la sombra se expandió, y Laura comprendió que el pasado la seguía como una sombra, tan arraigado que la oscuridad fue tomando forma ante ella, una serie de rostros conocidos, personas que había perdido en el camino, sus miradas suplicantes torturándola. Entre ellos, el de su propio padre, un hombre cuyo recuerdo había intentado enterrar, pero cuya historia aún la acechaba. No. Gritó Laura, luchando por apartar esa imagen de su mente. Pero el dolor de la culpa era sutil, como una serpiente que se desliza para ahogar sus latidos. Valeria, necesitamos concentrarnos. Usa nuestra luz para alejarlas. Ordenó, asomándose al abismo de lo que la sombra le ofrecía. No las ignores, madre, susurró la figura, casi suavemente. Son parte de ti. Siempre lo han sido. El corazón de Laura comenzó a palpitárseles con más fuerza. No puedo dejar que me atrapen. No puedo dejar que te atrapen, luchó consigo misma, pero sentía que la conexión con Valeria emergía en un incierto hilo entre el amor y el miedo. La luz se había convertido en su única salvación, pero con cada pulso, la oscuridad parecía regresar. La esfera de luz alrededor de ellas temblaba, desgastándose mientras las vidas pasadas de Laura intentaban abrirse paso a través de su dolor. Las sombras no son solo recuerdos. Son parte de nuestra historia, igual que lo somos nosotros, le decía la oscura figura. Entonces, en ese justo momento, Laura entendió. No podía renegar de su pasado, de cada tragedia y cada secreto. En vez de eso, debía enfrentarse a ellos. Valeria, la miró con nuevos ojos, nuestras sombras son tantas como nuestras luces. Debemos aceptar ambas para ser verdaderamente libres. La luz estalló en colores vibrantes, resonando como un trueno, y la oscuridad retrocedió. Pero la sombra no se rendía tan fácilmente. Esto recién comienza, advirtió la figura, desgarrando el espacio con su risa ominosa. Y justo cuando la oscuridad parecía desmoronarse, Laura sintió un nuevo escalofrío, esta vez en la nuca, como un toque helado. Desde lo profundo de las sombras emergió algo más, una entidad mayor, una conexión que Laura jamás había anticipado. ¿Qué más entiendes, madre?, resonó una voz distinta, casi como una melodía. Era el eco de lo que había perdido, un susurro que hace tiempo se había apagado. Sus ojos se abrieron de par en par mientras sus peores miedos se materializaban frente a ella. El verdadero juicio apenas comenzaba. ¿Podía estar lista para enfrentar lo que cada sombra realmente representaba en su vida? El sacrificio que necesitaban no era solo por su amor, sino por la historia que llevaban dentro. ¿Y si el precio que debían pagar los obligaba a enfrentarse a sí mismas? Con un último estruendo, la figura oscura gritó: nada se pierde, todo se transforma. El tiempo se revelará cuando menos lo esperen, la verdad será su condena. La oscuridad se retorció como un monstruo enojado, y Laura sintió que todo a su alrededor temblaba. Las sombras, ahora más inquietas que nunca, parecían debatirse entre su propia existencia y su deseo por consumarlas. Valeria, a su lado, mantenía la luz encendida, pero era evidentemente una batalla desgastante. Debemos enfrentar nuestros miedos juntas, dijo Laura con determinación, sintiendo que su corazón se encendía por dentro. Nunca antes había estado tan unida a su hija en una lucha tan visceral. Las sombras no pueden tenernos si estamos unidas, la alentó, mientras sus manos se entrelazaban firmemente. La luz de Valeria chisporroteaba entre ambas, como un faro en medio de la tempestad. La figura oscura, aún constante en su acecho, aumentó su presencia ante ellas.
¿Crees que un simple vínculo maternal puede romperme? Se rió con una mueca terrible. Pero yo soy más poderosa que tu amor. Soy el eco de cada temor, el peso de cada sacrificio no realizado. Laura sintió que su estómago se apretaba ante las palabras de la sombra, pero no podía dejar que el desasosiego la venciera. Respiró hondo. No eres más que un recuerdo. Yo elijo mi historia. Aceptaré mi pasado, lo bueno y lo malo, para liberar a mi hija y a todas las almas atrapadas. Cada palabra era un puño en el aire, un golpe contra la tiranía de la sombra. Mientras la luz brillaba con fuerza, el oscuro ser comenzó a tambalearse. No. Pero no puedes. Chilló, como si su esencia se fuera desvaneciendo. Cada destello de luz absorbido por el amor de Laura y Valeria iluminaba el rincón más remoto de la habitación, haciendo que las sombras se retiraran como fogatas atacadas por el viento. Saca a las almas de la oscuridad. Libéralas, ordenó Laura, y el aire cobró vida. En un instante, el grito colectivo de las almas resonó en su mente, fragmentos de una historia que por fin se conectaban. Laura y Valeria sintieron como el poder del amor empezó a cambiar la narrativa. Los rostros de las almas atrapadas emergieron lentamente, cada uno cargando su dolor, su tristeza y sus recuerdos nostálgicos. Laura sintió la fuerza de sus lágrimas, eran como aguas revueltas, pero con cada palabra, cada acto de valentía, estaban más cerca de liberarse. Nuestras sombras son parte de nuestra historia, de cada uno de nosotros, repitió, sintiéndose en paz. Y en aquel instante, un eco resonante descendió, como si varias voces respondieran. Ya no somos sombras. Libéranos. Las almas, incluidas las de seres queridos de Laura, atravesaban el espacio en busca de luz. Ella sintió su conexión, sus lazos inquebrantables en medio de la tormenta. Vamos, Valeria, ayúdales. Gritó mientras mantenía sus manos firmes sobre su hija. Un estallido de luz pura emergió de Valeria, el resplandor era casi blanquecino, vibrante, y cuando la luz las envolvió, Laura se dejó llevar, consciente de que ya no estaba luchando sola. Las almas atrapadas, alimentadas por su amor, comenzaron a chocar contra las sombras en un despliegue de luces brillantes. Laura sintió que su energía se entrelazaba con cada espectro, liberando un torrente de poder que movía montañas. Las sombras se encogieron y su risa se convirtió en un lamento de impotencia. Esto, no. Es posible, resonó su voz en lo profundo. Desplazándose en espiral, la oscuridad giraba cada vez más rápido, pero la luz seguía creciendo. El negro comenzó a desvanecerse y las almas liberadas se unieron, formando una multitud de luces danzantes. Laura y Valeria se mantuvieron firmes, sus corazones palpitando a la par. Te elijo a ti, añado mi luz a la tuya. Ahora sé que nunca estaré sola, proclamó Laura, enfrentándose a la sombra. Un remolino de luz estalló, haciendo que la figura oscura retrocediera. La habitación se iluminó como un nuevo amanecer. Algo cambió y el eco de la oscuridad se desvanecía, vertiendo cada sombra a su lugar. La energía positiva envolvió a las almas, llevándolas hacia la luz. Finalmente, la figura oscura fue arrastrada hacia el abismo, sus gritos resonando como el último susurro de una historia cerrada. No pueden escapar. Vibraba en eco hasta perderse. Ya liberadas, las almas brillaron intensamente, una por una, disolviéndose en un aullido místico que parecía traer alivio a todo el lugar. Laura sintió como el aire se aligeraba, una paz nunca antes conocida embargaba su ser. Cuando las últimas sombras se desvanecieron, el silencio se hizo presente, y con él, un nuevo amanecer apareció en el horizonte. La casa, antes cargada de inquietud, se sentía liviana, como si una maldición se hubiera roto. Laura abrazó fuertemente a Valeria, ambas en un abrazo que sellaba su amor. Lo logramos, dijo entre lágrimas, sintiendo que el miedo finalmente se desvanecía. Juntas, siempre juntas. Ese día aprendieron que, aunque las sombras pudieran golpear, el amor inquebrantable siempre podría vencer. El pasado no las definiría, ellas decidieron quiénes querían ser. Con cada paso que daban, la luz que habían creado permanecería, iluminando no solo su hogar, sino sus corazones.
Mientras la luz del día llenaba la casa, se prometieron enfrentar todo lo que viniera. Porque el amor, ese poder primordial, era su gran secreto, y esa era la única magia que necesitaban. El ciclo había terminado, pero una nueva historia apenas comenzaba, una historia de esperanza, unión y la luz brillante de dos almas valientes que nunca se darían por vencidas. Ahora, sé que te ha encantado esta historia, y no quiero que te la pierdas. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas disfruten de esta saga. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber todo lo que piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.